Hola, 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 hola. Gusto saludarlos. Espero que estén muy bien, que todo esté marchando de la mejor manera con su tesis doctoral y que estén teniendo los avances deseados a pesar de las limitaciones en tiempo y el cúmulo de tareas en que estamos enfrascados todos, ¿vale? Bueno, pues nada, continuamos con nuestras sesiones de trabajo semanal en actividades complementarias 6 y en esta semana específicamente vamos a trabajar con una etapa que es muy importante. Es posible que algunos de ustedes todavía no estén implicados en ella, pero van a llegar, evidentemente, con muy buenos pasos y corresponde a la simulación de defensa de la tesis doctoral. Para ello es muy importante que tomemos en consideración tres elementos principales de los cuales vamos a estar comentando brevemente en las cápsulas de información del día, que son, en primer lugar, la estructura. O sea, la estructura de la presentación de la tesis doctoral, el ritmo que debemos llevar durante esta etapa y el manejo de las preguntas, que es una parte decisiva. ¿Por qué? Porque, bueno, pues nos va a permitir comprobar el dominio que tienen del contenido que están abordando y la forma en que ustedes se han venido preparando para el desarrollo de esta actividad. Como ustedes se darán cuenta, en semanas anteriores hemos venido trabajando desde el diseño de la investigación hasta cada una de las partes que tienen que ver con, bueno, pues el marco teórico conceptual, el estado del arte, primeramente, el marco teórico conceptual, el marco contextual, los hallazgos de la investigación, etcétera, etcétera. De manera que ya tenemos la idea de cómo ir abordando cada una de las partes y es muy importante que ustedes vayan jugando, que ustedes vayan probando, que ustedes vayan trabajando con estos elementos para tener éxito durante su defensa. La actividad de hoy le he denominado construyendo mi dashboard estratégico de defensa. Hay muchas formas en las que ustedes pueden simular y preparar la defensa de la tesis doctoral, pero una forma muy amena, una forma muy interesante y una forma muy válida para trabajar con esta parte de su preparación es el dashboard estratégico que les va a permitir a ustedes una excelente visualización del resultado que están obteniendo de sus hallazgos y de esa visualización de la que hemos hablado en encuentros anteriores, tan importante para dar a conocer los hallazgos de su estudio. Entonces, el objetivo de esta semana va a ser elaborar el dashboard estratégico personal, o sea, de cada una de las tesis, en los cuales ustedes van a sintetizar los elementos claves de la tesis doctoral, incluida la pregunta de investigación, la metodología, los hallazgos, las contribuciones. Y que esto sirva como una hoja de ruta visual para simular y controlar el ritmo, la estructura y las posibles respuestas ante las preguntas que pudieran estarle formulando cuando estén en el momento de la defensa final. El contenido, por tanto, de esta semana es la construcción del dashboard a partir de los núcleos temáticos de la tesis doctoral, los núcleos que ya ustedes tienen que tener muy bien identificados, que tienen que ser parte de su pensamiento más que de la parte escrita, o sea, es la forma de pensar su investigación. Y la actividad de esta semana va a ser el diseño y la estructura, o sea, la lógica del dashboard, la construcción técnica como la herramienta que vamos a generar y la simulación y el uso estratégico de la misma. Lo que pretendemos es que se haga una presentación estructurada o que por lo menos simulen esta presentación estructurada y que evidentemente nos pueda dar la posibilidad de que ustedes se graben y quizás no tanto ahora, sino cuando vayan a empezar a hacer la preparación para su defensa y que puedan tener una autoevaluación completa de lo que están realizando. Como herramienta, le estoy proponiendo básicamente hacerlo en Excel, ¿vale? En Microsoft Excel. ¿Por qué? Porque tiene mayor capacidad de tablas dinámicas, de la posibilidad de segmentadores y es un formato que evidentemente va a ser de gran valor para su presentación.
O sea, no es que vayan a hacer la presentación o que yo esté proponiendo que la presentación la hagan en Excel, sino este ejercicio, esta actividad del dashboard y a partir de ahí será que entonces generen su presentación en la plataforma, en el soporte que ustedes consideren adecuado. Le doy también algunas alternativas de cómo hacerlo, pero bueno, básicamente creo que ustedes manejan todos el Excel y va a ser de mucho valor. Vamos a usar una plantilla base de Excel en blanco, ¿no? Con las pestañas y yo les recomiendo que tengan una pestaña de datos y la otra pestaña de dashboard, que ya estén prenombradas, que las tengan, bueno, pues identificadas. Y de esta manera, lo importante es que también, bueno, pues tengan un cronómetro para las simulaciones. Recuerden que le estoy hablando de esta etapa. Sé que algunos no están en ella todavía, pero igual ya pueden ir pensando y pueden ir preparándose. Lo deseable sería que ya todos estuviéramos aquí por el semestre en que nos encontramos ya de los estudios doctorales, pero evidentemente va a depender mucho del avance individual de cada uno de ustedes y lo que hayan logrado alcanzar. Yo les propongo aquí algunas lecturas rápidas que ustedes pueden hacer, las pueden también utilizando inteligencias artificiales u otros software, las pueden resumir, las pueden conformar en apuntes, en notas, en ideas, porque son interesantes, sobre todo para la estructura y la defensa doctoral. O sea, aquí tienen una primera idea de cómo se hace esa tesis y además algunos artículos como los que están publicados o diferentes artículos que están publicados en el International Journal of Doctoral Studies, ¿vale? Y bueno, pues esto les puede servir muchísimo. Además, les propongo que busquen información sobre visualización de datos y los dashboards, sobre todo en cuanto a la formación académica Excel, o sea, la FAE, y algunos otros documentos. Para la evaluación de esta semana les estoy proponiendo una rúbrica que más que rúbrica de evaluación, quiero que sea rúbrica de aprendizaje para que sepan lo que debe llevar, lo que puede tener. Y esta es una técnica muy valiosa entre tantas otras que ustedes pueden utilizar, pero específicamente yo quisiera que probaran y que un poco que testearan, ¿verdad? Con esta actividad. Primeramente, como cápsula de información de esta semana, quiero comentarle cuáles son los 10 aspectos claves que yo considero son de gran utilidad, son de gran valor para una defensa exitosa de la tesis doctoral. En primer lugar, el dominio del contenido. No cabe duda que es una de las primeras cosas que vamos a chequear. O sea, cómo ustedes y en qué medida dominan excelentemente bien el contenido. En este caso sería conocer cada detalle de la tesis, no solo leerla o repasarla, sino dominarla. Evidentemente, después que uno la hace y ha llevado, bueno, pues toda esta trayectoria de tiempo, ¿verdad? Bueno, pues se supone que deba dominarla, pero a veces al momento de la exposición, al momento de la defensa, al momento de la presentación, no demostramos esa excelencia que hemos alcanzado en el contenido de nuestra tesis. En segundo lugar, tiene que ser una contribución original. O sea, ustedes tienen que identificar y comunicar claramente cuál es el aporte al conocimiento, el aporte a la gestión, ¿vale? El aporte a la práctica, a la solución práctica de problemas. En tercer lugar, la estructura de la presentación. Es muy importante que se mantenga el orden lógico, que haya una fluidez, que haya una adecuada, una claridad expositiva que sea convincente. Esto está caracterizado por una buena coherencia, una buena cohesión entre cada una de las partes y, por supuesto, mantener el hilo conductor durante toda la investigación. En cuarto lugar, tenemos la preparación para las posibles preguntas. Hay que anticipar todos los cuestionamientos críticos que les puedan estar planteando. Ya yo les he compartido, incluso por diferentes canales, les he compartido cuáles son las cuestiones principales que ustedes deben tener en consideración a la hora de prepararse para esta actividad y sobre todas las cosas, cuáles son las preguntas más importantes a las que ustedes tienen que enfrentarse en cada uno de los momentos del desarrollo de la tesis doctoral, ¿vale?
Es muy importante el manejo de las limitaciones. Muchas veces no se le da valor, no se le da importancia a la forma en que ustedes manejan las limitaciones, pero esto tiene un impacto muy importante en los hallazgos que ustedes han logrado. Por tanto, reconocer las limitaciones con honestidad, con madurez, con confianza, que dé credibilidad de cómo esto puede estar impactando sobre los resultados es muy importante. En sexto lugar, la actitud de diálogo, o sea, que puedan escuchar, que responder con respeto, evitar confrontación, ser muy receptivo y tener un posicionamiento crítico, reflexivo con respecto a las cuestiones que le puedan estar recomendando, señalando, etcétera. En séptimo lugar, el estado del arte actualizado. O sea, ustedes tienen que demostrar durante su presentación que conocen muy bien los autores, las publicaciones, todo lo que se está generando en el campo de la investigación que ustedes están abordando y evidentemente de la más reciente fecha en que estén estos artículos identificados. En octavo lugar, el uso del tiempo. Hay que ensayar muy bien los ensayos para ajustarse a los tiempos establecidos son muy buenos. Quiero decirles que muchas veces uno piensa que el ajuste al tiempo y el uso racional del tiempo significa consumir solamente el tiempo indicado. Pues no, tenemos que tener en cuenta que ajuste al tiempo se refiere a que sepamos distribuir adecuadamente los resultados obtenidos en cada una de las secciones de la investigación a un tiempo objetivo, a un tiempo racional. O sea, si nos dedicamos la mitad del tiempo de que disponemos a la explicación, digamos, del marco teórico y del estado del arte y solo la otra mitad para el resto de las secciones, evidentemente no hay una estructura balanceada porque esperamos, evidentemente, que en último caso la mayor parte del tiempo esté concentrada en el diagnóstico realizado, en los resultados de ese diagnóstico, en los hallazgos, ¿verdad? En las conclusiones a las que se arriba con el estudio. Por tanto, mucho cuidado con el uso del tiempo. 9, los apoyos visuales. O sea, es muy importante el apoyo visual que estemos utilizando, sobre todo que las diapositivas sean claras, nada que ver con las diapositivas mías. Acuérdense que las diapositivas mías les estoy tratando de poner la mayor cantidad de contenido, la mayor cantidad de ideas para que ustedes las puedan leer, pero sé la limitación que en cuanto a soporte visual lo tienen, porque evidentemente tienen que tener un mínimo de contenido, ser lo más gráfica y lo más visual posible, ¿vale? Sin mucha saturación, evidentemente, sin exceso de contenido, minimizando los textos, sobre todo que no haya párrafos extensos, ni mucho menos, y tratar de hacer representaciones de la mayor cantidad posible de contenido que tengamos en la presentación, si lo van a hacer en PowerPoint o en donde lo vayan a hacer. Y es muy importante también la presencia personal, o sea, una vestimenta formal, la puntualidad con antelación a que el tiempo de inicio, el respeto, la seguridad. Sabemos que es un momento en que generalmente los nervios nos llegan a traicionar. Pero es que eso hay que saber controlarlo y es un elemento muy importante que ustedes deben manejar. Esta semana yo les estoy proponiendo como técnica el uso de un dashboard estratégico en el contexto de la tesis doctoral. Esta es una herramienta visual que hoy se está usando mucho para la síntesis y la cual podemos utilizar para integrar y desplegar todos los indicadores clave y las métricas fundamentales de la investigación, lo que les va a permitir a ustedes monitorear de una manera muy integrada, de una manera holística y además en tiempo real la evolución de las variables críticas de su estudio. No es solamente para describir lo que se ha hecho o para ilustrar. Ahorita les hablaba sobre la diapositiva. Hay que tratar de minimizar el uso de colores extravagantes, de colores que sean demasiado llamativos para que nos concentremos en una cosa más sobria, más elegante y evidentemente esto se puede lograr muy bien en el dashboard, ¿verdad? Y actuar como un instrumento que les permita la argumentación y la validación empírica para de esta manera poder llegar a una confrontación evidente, ¿no? Una confrontación directa entre las partes importantes del diseño teórico y metodológico de la investigación, las hipótesis, los objetivos, el problema, los datos, los hallazgos, demostrando de esta manera
manera que hay una coherencia, hay una solidez. Realmente esto se los plantea mucho, es difícil de lograrlo porque sobre todo se escribe en momentos diferentes de la investigación, pero hay que revisarlo muy bien. También les estuve compartiendo algún que otro esquema donde ustedes tienen la recomendación de cómo lograr la coherencia interna y la solidez, cómo revisarla para que tengan ese flujo continuado, ese flujo claro de la relación. En cuanto a las etapas para la construcción del dashboard estratégico, yo les propongo, en primer lugar, que definan los objetivos estratégicos con el que se va a trabajar, que identifiquen muy bien los indicadores claves de desempeño, que generen una arquitectura de datos para definir todas las fuentes, tanto primarias como secundarias, que hagan un diseño de las visualizaciones para elegir los tipos de gráficos que sean más adecuados. Recuerden que cada dato demanda, requiere de un tipo específico de representación, que hay una jerarquía y una navegación de información que permita organizar los elementos desde lo más general a lo particular y evidentemente, bueno, pues se logre este ordenamiento desde lo más grande hasta lo más específico, al detalle de lo que ustedes están presentando, que incorporen una línea de tiempo. O sea, es importante que en este dashboard incluyan ejes temporales o controles de deslizamiento para analizar la evolución de los datos a lo largo de los periodos que se están estudiando, que incorporen parámetros de comparación, es muy importante este elemento, que hagan anotaciones y sobre todo el contexto. Recuerden que los datos siempre hay que contrastarlos en el contexto de la investigación, y bueno, pues ahí pueden ustedes incluir algunas notas explicativas, cuestiones que sean clave para su exposición. Nueve, la interactividad y los filtros, o sea, que ustedes puedan evidentemente implementar elementos que permitan al usuario, a cualquiera que sea el usuario, ¿verdad? Segmentar la información según las distintas dimensiones que pueda tener su estudio. Y por último, la validación y coherencia interna, o sea, asegurar que los datos que están mostrando sean consistentes con su marco teórico, con el estado del arte, con el problema planteado y evidentemente con la metodología que han seleccionado. A veces he visto investigaciones donde la metodología evidentemente no está completamente alineada con los resultados y cosas de este tipo que suelen ocurrir con bastante frecuencia. Por tanto, esto que les estoy compartiendo es mi recomendación para la construcción de su dashboard estratégico y les va a permitir a ustedes comprender mejor su investigación, comprender mejor la forma en que van a dar a conocer su investigación. Aquí tenemos un ejemplo bastante amplio desde el punto de vista visual de un dashboard cualquiera, en este caso es relacionado con ventas, donde, bueno, pues se trata de mostrar todos estos elementos que anteriormente les he dicho. Y si ustedes quieren y lo pueden hacer, bueno, pues van a encontrar información suficiente en Internet para crear el dashboard en Excel paso a paso y pueden ver cómo ustedes van a ir generándolo y cómo van a ir construyéndolo a partir de los datos de su investigación. La actividad de esta semana es construir ese dashboard estratégico de la defensa doctoral. Para construirlo, ustedes deberán sintetizar y dominar algunos elementos de su investigación. Fíjense que esto es lo único que me tienen que entregar esta semana, el dashboard, ¿vale? En primer lugar, tienen que ver cuál es el núcleo de la tesis, o sea, el problema, la pregunta, la contribución. En segundo lugar, analizar la estructura lógica, o sea, la relación que hay entre los elementos de diseño teórico incluidos en la introducción, en los marcos teóricos, conceptuales, etcétera, o sea, los marcos de referencia, la metodología, los resultados, la discusión y las conclusiones. En tercer lugar, el corazón metodológico, o sea, el diseño de la investigación, las técnicas, los métodos, los procedimientos, todo esto que tenemos desde el punto de vista metodológico como la vía, el camino para llegar al resultado. La identificación de los hallazgos clave ya lo hemos visto en semanas anteriores e incluso finalmente les di una propuesta de cómo identificar claramente cuáles son los hallazgos de la investigación como evidencia empírica relevante del resultado obtenido, el ritmo de la defensa, o sea, cómo distribuir el tiempo de una manera adecuada
para cada una de las secciones de presentación. Ya les comentaba anteriormente, no se trata de cuando voy por el minuto 19 correr y terminar inmediatamente, sino que tenga un balance, un equilibrio entre cada una de las secciones. Y el banco de preguntas, o sea, anticiparme a algunas preguntas que puedan ser previsible que puedan estarme haciendo. Sobre todo, yo les pasé cuáles son las preguntas que le pueden hacer de cada parte de la investigación. Las más frecuentes, evidentemente, preguntas que generalmente todos los sínodos desean saber con respecto a su tesis doctoral y se las compartí anteriormente, ¿vale? Aquí les digo cómo ir construyendo el dashboard de manera paso a paso, ¿vale? Primeramente van a definir el propósito estratégico de lo que ustedes quieren presentar en su defensa doctoral. En segundo lugar, van a esbozar la estructura física a través de un papel, bueno, de la manera que lo vayan a representar. Y en ella, fíjense bien los aspectos que me interesan. Van a incluir en una zona A bueno, pues aspectos clave, metadatos sobre todo, título de la tesis, el doctorando, el director, y algunos indicadores clave como la duración total de la defensa, el porciento de avance simulado, etcétera, etcétera. En una segunda parte van a incluir una tabla resumen, es el corazón, o sea, una tabla con las secciones de la defensa, donde van a poner algún elemento de background relacionado con la introducción, marco teórico, la metodología, los resultados y el tiempo asignado y los tres puntos claves a mencionar en cada una de ellas. En la zona C pueden poner un gráfico comparativo para marcar el ritmo, o sea, perdón, un gráfico de Gran de manera simple, ¿no? O un velocímetro que muestre la comparación entre el tiempo planeado y el tiempo real para usarlo, ¿no? En los ensayos. Van a tener en la zona D algunos segmentadores, por ejemplo, como el banco de preguntas, y aquí es un panel de preguntas anticipadas, clasificado por tipo, o sea, preguntas que quizás puedan estar relacionadas con la metodología, con la teoría, con el aporte, y segmentadores para filtrar por tipos de preguntas. Y por último, en una zona E van a tener algún gráfico porcentual de confianza, por ejemplo, para hacer una autoevaluación visual, o sea, barras o con semáforos del dominio de cada una de las secciones. Por ejemplo, 90% de confianza en resultados, 70% en metodología, etcétera. De todas formas, ustedes pueden profundizar un poquito más en la metodología para elaborar un dashboard, ¿vale? A lo mejor ya lo hacen, a lo mejor están acostumbrados, por tanto, les podrá ser de mucha más facilidad y utilidad. En la fase 2 van a hacer la construcción técnica, o sea, la herramienta. Van a seleccionar la herramienta, yo les propongo que sea en Excel por la versatilidad y el control total que ofrece, pero tienen otras alternativas que pueden usar. En segundo lugar, van a crear la base de datos en una pestaña que va a ser la pestaña de datos. Recuerden que pueden tener dos pestañas, la de datos y la del dashboard. Y van a crear dos datos, perdón, dos tablas estructurales. Recuerden que a mí no me hace falta que me entreguen la base de datos. Yo con que me entreguen la construcción del dashboard en una pestaña ya me es suficiente, ¿vale? Entonces ahí les pongo cómo lo pueden ir estructurando y en el número 3 van a hacer la construcción del dashboard, ¿verdad? En una pestaña aparte. Van a insertar tablas y gráficos, van a insertar segmentadores, van a crear los indicadores con fórmula y ahí, bueno, les pongo algunos ejemplos y van a hacer el formato condicional. La complejidad y la extensión de cada uno de los trabajos va a depender del avance que cada uno tenga y bueno, pues el dominio que tenga cada uno de las tecnologías. En definitiva, al final todos deberán presentarme esa visualización completa tipo dashboard para la presentación de su tesis doctoral. Reitero, no para la defensa, sino para la preparación. Y por último, en la fase 3 van a hacer, bueno, ¿para qué les puede servir? Les puede servir para hacer un ensayo con el dashboard, o sea, para ensayar la presentación. Lo pueden dejar montado, abierto y lo que me entreguen ahora sea una versión preliminar y lo pueden terminar ya cuando estén avanzando más hacia el momento de la defensa. Algunos quizás defenderán próximamente, otros quizás un poco más adelante, pero ya este instrumento, esta técnica les va a quedar preparadita. La simulación de las preguntas, ¿verdad? Para seleccionar por categoría cuáles son las preguntas o cómo podemos localizar dónde tenemos las respuestas. Generalmente lo podemos hacer indicando en la presentación
la diapositiva que vamos a retomar o podemos tener una presentación aparte para posibles preguntas, porque no lo pudimos poner en el texto de la presentación que estamos utilizando, pero eso da mucha elegancia, da mucha sobriedad, da mucho... suena muy bien, la verdad, ver que tienen también preparado para la defensa, para la discusión posterior que hacen con el tribunal, con el sínodo, de estas información que tienen. A veces incluso tenemos cosas hasta en la sección de anexos que ni siquiera hemos mencionado, pero pueden ayudar a esclarecer, hasta una base de datos para que se pueda comprender, sobre todo una base de datos primaria, ¿verdad? Y en tercer lugar, el refinamiento, o sea, tras cada simulación van a ir actualizando sus dashboards, van a ajustar los tiempos, mejorar las respuestas y van a calibrar el nivel de confianza. Ya les había dicho que como herramienta vamos a utilizar Microsoft Excel, que tiene estas capacidades que comentábamos, la plantilla base, en ese caso en el archivo de Excel en blanco, con las dos pestañas de datos y dashboard, y el cronómetro para las simulaciones que lo podemos tener en el mismo Excel. Aquí tienen para que revisen la rúbrica con que vamos a estar trabajando. ¿Qué se mide en realidad en esta presentación o en este dashboard? En primer lugar, la estructura y la síntesis académica. O sea, aquí estoy evaluando, les he puesto en rojo lo más importante que tienen que tener para tener el mejor resultado, ¿vale? La capacidad de síntesis que tienen que tener en esta presentación. En segundo lugar, la aplicación del concepto de dashboard estratégico, o sea, los principios del FAE, ¿no? El título claro, la tabla resumen, los indicadores claves visibles, los gráficos comparativos, los segmentadores funcionales. En tercer lugar, si no conocen esta metodología, pues pueden revisarla también, ¿vale? En tercer lugar, la funcionalidad técnica y de uso que pueda tener el instrumento. Las fórmulas que funcionen correctamente, los segmentadores que estén bien conectados y que el dashboard sea interactivo y fácil de usar para ustedes y para, bueno, para el que lo va a revisar o lo va a leer. Y por último, la reflexión y el potencial estratégico, es decir, que sea una herramienta visual que sirva de apoyo para la preparación y para la defensa. Pues nada, eso es lo que tenemos para esta semana. Quiero decirles que puedo aceptarles un primer avance, ¿vale? Un primer avance evidentemente bien montado ya, pero no requiero que sea una construcción definitiva, final, ¿vale? Sino que sea ya el planteamiento de su dashboard completo y las secciones que va a tener, cómo lo van a ir construyendo, para yo tener una idea de cómo lo van a poder utilizar para su preparación con vista a la defensa. Pues nada, les deseo muchísimo éxito, muchas cosas lindas y buenas. En este caso,